La sección 8.3 en su libro, que está en la página 389, se refiere a cómo construir intervalos de confianza de proporciones de población, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nos están indicando un caso en el cual es necesario trabajar con proporciones. Debemos recordar que una proporción simplemente es el resultado de dividir un grupo de individuos o de objetos en dos categorías. Cuando podemos dividir los resultados, las outcomes, que se dice en inglés, en dos categorías para un experimento de probabilidad, entonces es cuando aparecen las proporciones. Las proporciones entonces de alguna manera están ligadas a las distribuciones binomiales que vimos en el capítulo 5 o en el capítulo 6, me parece, de nuestro libro. Y ahora vamos a trabajar más con las proporciones. Nos vamos a olvidar un poquito de las distribuciones binomiales, porque las distribuciones binomiales lo que modelan es el número de éxitos. Y aquí en lo que estamos interesados no es en el número de éxitos, sino estamos interesados en la proporción de éxitos, que es algo un poquito diferente, porque al dividir entre el número total de individuos que hay en la muestra o que hay en la población, pues entonces ya lo que era una variable aleatoria discreta se convierte en una variable aleatoria continua, porque empiezan a haber fracciones y cuando hay muchas combinaciones de números enteros, variables discretas, al dividirlas entre un número se pueden obtener fracciones en cualquier parte del intervalo. Entonces, vamos a trabajar con proporciones. La proporción P es la proporción de individuos de la población que van a caer dentro de cierta categoría. Para obtener esa proporción, regularmente vamos a realizar un experimento de probabilidad, y si tuviéramos acceso a todos los individuos, pues podemos conocer la cantidad exacta de personas que están en una categoría y las que no están, ¿verdad? Entonces podemos conocer P, la proporción de la población. Regularmente conducimos o obtenemos una muestra que es solo un subconjunto de la población, y en esa muestra pues vamos a de nueva cuenta evaluar en qué categoría caen cada uno de los individuos. Entonces, X va a ser el número de individuos que caen en cierta categoría. Cuando trabajamos la distribución binomial le llamábamos el número de éxitos, entre comillas éxitos, y N es el tamaño de la muestra. Entonces, pi hat o P con gorrito va a ser la proporción de individuos, pero en la muestra que satisfacen esa categoría, cierta categoría, ¿verdad? Entonces lo vamos a obtener como pi hat igual a X entre N. Entonces, vamos a estar trabajando con proporciones, vamos a construir intervalos para esas proporciones, o sea que vamos a buscar un margen de error. Para eso vamos a utilizar diferentes distribuciones de muestreo. En su libro, si lo leen cuidadosamente, se van a encontrar que ellos hablan de muestras grandes y de muestras pequeñas. Las muestras grandes, en esos casos, la distribución binomial se aproxima a la distribución normal y por lo tanto podemos utilizar el valor z de un determinado valor de alfa para calcular los márgenes de error de la misma manera que se hizo con las medias. Y si las muestras son pequeñas, entonces se tienen que hacer un montón de modificaciones, de ajustes, de algunas reglas. En realidad va a depender de qué libro lean ustedes. Algunos van a proponer una forma, otros van a proponer otra manera diferente. ¿Por qué? Porque cuando las muestras son muy pequeñas, la distribución muestral de la proporción no sigue la distribución normal. Entonces no podemos utilizar Z para poder construir un intervalo. Entonces, en otros libros más avanzados, lo que se hace es simplemente mirar qué tipo de distribución sigue pi hat, o sea, la proporción de la muestra, o sea que se realizan un número muy grande de experimentos. Se está continuamente extrayendo muestras de una población y se está calculando
la proporción de la muestra y después se construye la distribución de la población de muestras, de la población de proporciones de muestra, y se ha encontrado que siguen otras distribuciones que no se han visto aquí en la clase, que regularmente no se ven en un curso normal de colegio, ¿verdad? Pero sí se ven más adelante en las universidades. Entonces nosotros vamos a robarnos un poquito de esos conocimientos y vamos a simplificar nuestra vida de tal manera que no tenemos que preocuparnos si la muestra es grande o la muestra es chiquita. Entonces, eso lo vamos a hacer exclusivamente para los intervalos de confianza, para la proporción de la población. Entonces, aquí en las notas tenemos la población, tenemos un parámetro desconocido, ¿verdad? Que es P, y extraemos una sola muestra, ¿verdad? De esa muestra podemos obtener un estadístico, que es la proporción de la muestra, que es pi hat, y que, como ya dijimos, de acuerdo con nuestro libro, se obtiene dividiendo el número de éxitos entre el número de intentos, ¿verdad? O el número de repeticiones de tal experimento, ¿verdad? Entonces, siguiendo más o menos el mismo camino que se siguió para la media de la población, pues tenemos que también hay estimadores puntuales para la proporción de la población, y entonces pi hat o P con gorrito va a ser un estimador puntual para la proporción de la población. Pero recuerden, nunca vamos a poder obtener el valor exacto de un parámetro. Lo que vamos a obtener es un intervalo en el cual ese parámetro va a estar con cierta probabilidad, ¿verdad? Vamos a construir un intervalo que va a tener cierta probabilidad de contener nuestro parámetro de la población, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a tener que tener un nivel de confianza, que es, como decir, la probabilidad con la que queremos que el intervalo atrape al parámetro en cuestión, ¿verdad? Entonces, como es acostumbrado, el nivel de confianza va a ser indicado como un porcentaje. Y de ahí vamos a obtener nuestro nivel de significancia, alfa, como 1 menos ese porcentaje dividido entre 100, para que al final de cuentas nuestra alfa sea simplemente una fracción de 1. Ahora, ¿cuál va a ser el intervalo que vamos a obtener? Pues vamos a tener que encontrar un límite inferior y vamos a tener que encontrar un límite superior, ¿verdad? Para nuestra P, que es la proporción de la población. Entonces, como les decía, la proporción de la muestra, la distribución muestral que sigue con mayor precisión independientemente del tamaño de la muestra, va a ser la distribución que se conoce como distribución beta. Nosotros no vemos en clase regularmente la distribución beta, pero sí vamos a utilizar la distribución beta porque pues es uno de los comandos que tiene nuestro lenguaje R, nuestro lenguaje ARA. Entonces vamos a aprovechar eso y nos vamos a simplificar nuestra vida, porque simplemente el límite inferior para la proporción de la población va a ser 1 menos Q beta, y vamos a poner entre paréntesis los inputs para esta función beta. Va a ser 1 menos alfa sobre 2. Ustedes ya están familiarizados con este tipo de notación, coma, y luego vamos a escribir n menos x más 1, coma, y luego una x, ¿verdad? Entonces van a ser 3 parámetros. Bueno, no, la palabra parámetros no debería utilizarla aquí, aunque así se utiliza en el lenguaje de la ciencia de computación. Deberíamos decir 3 inputs, 3 valores de entrada para la función, ¿verdad? Que son estos, ¿verdad? 1 menos alfa sobre 2, n menos x más 1 y x. Con eso voy a obtener el límite inferior. El límite superior va a ser obtenido de una manera muy semejante. Vamos a usar 1 menos q beta, y los 3 valores de entrada para esta función van a ser alfa sobre 2, luego una coma, luego n menos x, otra coma y finalmente x más 1, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar un problema. Realmente no hay mucho que buscarle a esto, solo hay que tener en nuestras tablas o en nuestros sumarios para el examen, nuestros sumarios de fórmulas o nuestros listados de fórmulas, hay que tener nada más cuál es la fórmula para obtener el límite inferior de la proporción de la población y el límite superior. Vamos a resolver un ejemplo. Vamos a mirar cómo cuando n es grande, pues
no va a haber mucha discrepancia. Cuando n es pequeña va a haber alguna diferencia porque nosotros vamos a estar utilizando una distribución muestral que es exacta para la proporción de la muestra, mientras que el libro va a estar utilizando muchas aproximaciones y por lo tanto vamos a poder decir que nuestra aproximación es es mejor o nuestro resultado es mejor porque no está basado en muchas aproximaciones o diferentes aproximaciones que siguen algunos libros. Entonces vamos a ir a la página 390. En la página 390 vamos a tener un problema que resolver. Aquí en su libro vienen los pasos para encontrar el intervalo de confianza para la proporción de la población usando la distribución normal, como les dije. Entonces, cuando van a usar la distribución normal, tienen que verificar que además de que tienen una muestra aleatoria sencilla, y esto sí se tiene que cumplir también para nuestro caso cuando usamos la distribución beta, ¿va? El punto número 1. Pero ya el punto 2, el punto 3 o el punto 4, ya no los tenemos que verificar si usamos la distribución beta. Si van a usar la distribución normal, como indica el libro, pues tienen que fijarse que la población por lo menos sea 20 veces más grande que la muestra. Y eso a veces es difícil de saber. Tenemos que tener una idea más o menos de la población, pero pues se puede saber, ¿verdad? Podemos decir, no, pues la población es de tantos miles, mi muestra es de tantos cientos, tengo que ver que el tamaño de la población sea 20 veces más grande que el tamaño de la muestra. Condición número 2. Condición número 3, que, bueno, como ya dijimos, que las categorías sean 2 exclusivamente en las cuales se pueda clasificar los elementos de la población. Y finalmente, que debe de haber por lo menos en cada una de esas categorías 10 individuos, ¿verdad? Entonces eso simplemente significa que vamos a tener que tener al menos 20 individuos, 10 en una categoría y 10 en la otra, ¿verdad? Y si no, si tenemos más de 20 individuos, ya podemos tener por lo menos 10 en una de las categorías, por lo menos 10. Entonces, mínimo 20 y eso tendría que estar dividido casi a la mitad, ¿verdad? La muestra, ¿verdad? La mitad en favor de de una categoría y la otra mitad en la otra categoría. Y luego los pasos aquí están en su libro, ¿verdad? Cómo hacer para construir ese intervalo de confianza. Tienen que encontrar, dado el nivel de confianza, dividido entre 100, ya sabemos cómo encontrar las zetas, los valores zeta. Eso solo van a usar QNorm. Y pues las pi-hat las van a conocer, así que aquí está el intervalo de confianza para la proporción usando la distribución normal, ¿verdad? Solo tienen que cambiar esto por QNorm, en la misma manera que lo hicieron con la media de la población. En nuestro caso vamos a usar la función beta porque así no nos tenemos que preocupar por el tamaño de la muestra ni tenemos que andar revisando si la población es 20 veces más grande que la muestra o que si hay al menos 10 elementos en cada una de las dos categorías, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el ejemplo 8.14 que está aquí en su libro. El ejemplo 8.14 dice lo siguiente. Dice que en una encuesta a 800 jefes de familia, 632 dijeron que la educación musical tiene un efecto positivo en el desempeño académico, ¿verdad? De sus hijos, obviamente, o de los estudiantes. Nos piden primero que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la proporción de jefes de familia que creen que la educación musical tiene un efecto positivo. Y luego hay una segunda pregunta que más que nada es mirar si el valor que nos imaginamos que tiene la proporción de la población cae dentro del intervalo. Esa es la pregunta B. Dice un maestro de música declara o afirma, ¿verdad? O asegura que el 80% de los jefes de familia creen en la educación musical que tiene un efecto positivo, ¿verdad? Y entonces nos está preguntando, ¿el intervalo de confianza que se obtiene en el paso A contradice esta afirmación? Pues vamos a ver, la única manera en que lo contradiría es si el 80% o 0.8 en términos de proporción, pues cae fuera del intervalo, entonces hay una contradicción, ¿verdad? Entre
lo que dice el maestro de música y lo que nosotros encontramos con la muestra, ¿verdad? Entonces vamos a ir a nuestras notas a preparar los pasos necesarios para este problema. Primero, pues aquí tienen parte de la traducción del problema ya en español, ¿verdad? Que la encuesta es de 800 jefes de familia, 632 dijeron que veían con buenos ojos la educación musical, y luego ya nos piden en el punto A, nos están pidiendo que encontremos el intervalo de confianza del 95%, ¿verdad? Y de nuevo la pregunta B es la afirmación de un maestro de música que él asegura cuál es el valor de esta proporción. Vamos a ver si él está en lo cierto o no, ¿verdad? Para eso tenemos que construir el intervalo de confianza para la población y solo tenemos que seguir los pasos que anotamos ya en nuestras notas en el punto anterior, ¿verdad? Tenemos entonces que hay 632 padres de familia. Vamos a ponerlo como debe de ser. Tenemos 632 padres de familia de 800. Y por lo tanto, esta es nuestra muestra. Y de aquí podemos encontrar que la proporción en la muestra, la proporción de padres que están en favor de la educación musical, simplemente va a ser X sobre N, 632 entre 800, y esto sale 0.79. Esa es la proporción de la muestra. Tenemos un nivel de confianza del 95%. Eso es lo que queremos tener en nuestro intervalo de confianza. Por lo tanto, alfa va a ser 1 menos 0.95, va a ser 0.05, ¿verdad? Alfa es 0.05, que lo estamos ya llamando el nivel de significancia. Entonces, vamos a construir el nivel, vamos a calcular el límite inferior del intervalo como 1 menos Q beta de 1 menos alfa sobre 2, n menos x más 1, x. Entonces esto va a ser 1 menos Q beta de 1 menos 0.05 entre 2, n vale 800, x vale 632 más 1 y otra vez x vale 632, ¿verdad? Ese no me va a dar el límite inferior. El límite superior va a tener una expresión muy semejante. Es 1 menos Q beta. Y noten que en este caso, a diferencia de los casos anteriores que hemos visto con las medias, aquí en los dos, tanto en el límite inferior como en el límite superior, tenemos que escribir 1 menos Q beta, ¿verdad? Entonces, aquí es alfa sobre 2, n menos x y x más 1. Para el límite superior, eso va a ser 1 menos Q beta de 0.05 sobre 2, 800 menos 632 y 632 más 1. Con eso vamos a tener la posibilidad de encontrar los límites para la proporción. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar en nuestra consola con el lenguaje R, y solo vamos a escribir 1 menos Q beta, y tengo que escribir 1 menos 0.05 entre 2, coma, luego tengo 800 menos 632 más 1. Hay que nada más leer con mucho cuidado porque las proporciones sí son muy sensibles, por eso vamos a ver algunas discrepancias cuando tengamos muestras pequeñas, ¿verdad? Y 632. Esto nos da 0.76 para el límite inferior. Luego voy a usar mi flecha para arriba para recuperar el anterior comando. Nomás voy a quitar 1 menos. Aquí voy a quitar el más 1 y lo voy a poner acá. Y de esa manera ya voy a encontrar
el límite superior que va a ser 0.81, ¿verdad? Entonces, ya tenemos ahí en nuestra pantalla, en nuestra consola de R o R, tenemos los dos límites para la proporción de la población de padres de familia que creen que la educación musical es positiva para el aprendizaje de sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a reportar? Como es acostumbrado, vamos a poner que tenemos un intervalo de confianza. Está aquí escrito en inglés, 95% confidence interval. Y va a ser 0.7601062 menor que la proporción de la población 0.8177385. Esta es la respuesta para la parte A. Para la parte B, pues simplemente tenemos que fijarnos si el maestro tenía razón o no, ¿verdad? Entonces el maestro decía que la proporción de padres, de acuerdo con su criterio o su experiencia o simplemente una corazonada, era 0.8. Vemos que el 0.8 sí está dentro de este intervalo, por lo tanto el maestro de música tiene razón, ¿verdad? Su afirmación ahora es corroborada por el intervalo de confianza del 95% que acabamos de obtener. Bueno, igual que cuando trabajamos o cuando quisimos conocer la media de la población, los intervalos de confianza para la media de la población, también cuando estamos trabajando encuestas para conocer la proporción de la población, también podemos estar interesados en cuál es el tamaño mínimo necesario para que de nuestra muestra para que la proporción cumpla con cierto margen de error. Vamos a mirar en la página 392 de nuestro libro que hay una fórmula para encontrar el tamaño de la muestra, ¿verdad? Que se necesita. Aquí está en la página 392. Ustedes pueden ver allí que para el caso del tamaño de la muestra, pues se está asumiendo que la proporción de la muestra sigue la distribución normal estándar, ¿verdad? La distribución normal estándar, por lo que nosotros podemos calcular los valores de Z y de esa manera poder, en este caso, dado un margen de error, poder encontrar el tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces, aquí está cómo se calcula el margen de error cuando usan ustedes simplemente la distribución normal y cuando conocemos el margen de error y conocemos el nivel de confianza que queremos para nuestros intervalos de confianza, bueno, podemos calcular n, que es el tamaño de la muestra. Así que vamos a escribir esto y luego vamos a resolver un pequeño problema en el cual vamos a encontrar el tamaño de una muestra, ¿verdad? Entonces vamos a decir que en la página 392 nos indica los pasos o la fórmula de cómo encontrar el tamaño de la muestra, ¿verdad? El tamaño de la muestra que va a ser n y simplemente va a ser, vamos a copiar la fórmula, va a ser pi hat por 1 menos pi hat y esto lo vamos a multiplicar por z de alfa sobre 2 entre m, ¿verdad? Y todo esto se eleva al cuadrado, ¿verdad? Y esto ya dijimos que es aproximando la distribución binomial con la distribución normal, ¿verdad? Esa es la razón de por qué aparece aquí la Z alfa. Y ya dijimos anteriormente que M es el margen de error. También ya sabemos que Z alfa sobre 2 simplemente es
Q norm de alfa sobre 2. Y algo importante, si el valor de la proporción de la muestra no se conoce, ¿verdad? Si pi hat es desconocido, entonces no podríamos usar la fórmula, pero la vamos a usar diciendo que úsese pi hat igual a 0.5, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a resolver el problema. Entonces vamos a ver el ejemplo 8.15. El ejemplo 8.15 va a ser el que está en la página 393. Vamos a ver qué dice ese ejemplo. Y después de esto ya vamos a tener un ejemplo más con una muestra que va a ser pequeña. Y con eso terminamos la sección 8.3, ¿verdad? Entonces nos vamos ahora a la página 393 de su libro. Y bueno, aquí está en este cuadro de color rosa lo que estamos diciendo aquí, la fórmula que vamos a emplear, ¿verdad? Cuando conocemos la proporción de la muestra, y si no la conocemos, pues ponemos 0.5 para pi hat, que en este producto va a ser igual a 0.25, ¿verdad? Entonces ahí tienen las fórmulas, si es que conocen o no conocen a pi hat, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí el ejemplo 8.15, dice, basado en el ejemplo 8.14, que describió una muestra de 800 jefes de familia y en los cuales 632 creían en la educación musical como potenciadora del desarrollo académico. Nos dicen, estimemos un tamaño de muestra necesario tal que para el intervalo de confianza del 95% solo se tenga un margen de error de 0.025, ¿verdad? O sea que eso es lo que estamos sugiriendo o lo que estamos esperando de nuestro intervalo de confianza, que el margen de error solo sea cuando mucho de 0.025, ¿verdad? Entonces nos dicen que tenemos 800 padres de familia, de los cuales 632 están en favor de la educación musical, y de aquí pues ya sabemos que esto es igual a 0.79, o sea que conocemos una pi hat, ¿verdad? Entonces queremos tomar otra muestra, ¿verdad? Entonces queremos ver cuál sería el tamaño de esa muestra basados en esta que ya tomamos anteriormente y que nos dio esta proporción de 0.79. Ahora queremos otra muestra, pero queremos que el intervalo de confianza solo tenga un margen de error de, cuando mucho, 0.025, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos para un nivel de confianza del intervalo del 95%. De aquí ya sabemos que alfa va a ser igual a 0.05, así que aquí podemos encontrar z alfa sobre 2 como Q norm de alfa sobre 2 o también como Q norm de 1 menos alfa sobre 2. Van a ser, los valores absolutos son los mismos. En el caso de este vamos a obtener un valor de z negativo, en este vamos a obtener un valor de z positivo. Eso no importa, porque al final de cuentas la z se va a elevar al cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar esa z. Nuestra z alfa sobre 2 va a ser simplemente Q norm de 1 menos 0.05 sobre 2. Entonces, si vamos a nuestra consola, vamos a encontrar que este valor simplemente es 1.959964 o 1.96. Ya la mayoría de las personas que ya trabajan con la estadística con mucha frecuencia ya hasta se saben de memoria algunos valores de Z. Por ejemplo, para cuando el intervalo de confianza es 95%,
o cuando es 90 o cuando es 99%. Entonces aquí no hay necesidad de ir a la consola. Vamos a ahorrar un poco de tiempo. Vamos a usar 1.95, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Va a ser simplemente pi hat que multiplica a 1 menos pi hat y que multiplica al cuadrado del valor z dividido entre el margen de error deseado. Entonces, esto me va a dar 0.79 que multiplica a 1 menos 0.79. Y eso también multiplica 1.959964 o simplemente 1.96. El margen de error es 0.025. Elevo al cuadrado a esto. Voy a mi consola, hago las operaciones o utilizo una calculadora común y corriente. Vamos a encontrar 19.677. O sea que tenemos que incluir en nuestra muestra ahora más padres de familia que la vez anterior. Tenemos que incluir 1020 jefes de familia, ¿verdad? En una muestra. De esta manera vamos a tener un margen de error del 0.025. Quiere decir que con 800 padres seguramente el margen de error fue más grande, ¿verdad? Vamos a hacer otro problema. Vamos a hacer ahora el ejemplo 8.16, que está en igual página, probablemente en la misma página que este problema. Vamos a ver. Tenemos nuestro libro y vamos a ir a la misma página, ¿verdad? Es la página que dijimos era la 393 en la que estamos actualmente. Y ahora ese problema dice lo siguiente. Dice que estamos planeando muestrear jefes de familia para construir un intervalo de confianza del 95% para la proporción que cree que la educación física tiene un efecto positivo en el desarrollo académico. Ahora ya no es la educación musical, sino la educación física, por lo tanto, pues no podemos utilizar la pi hat que conocemos para la educación musical. Y no tenemos información acerca de la educación física, cómo estará funcionando en la educación o global o de las demás materias del estudiante. Entonces, se nos pide lo mismo. Tenemos que estimar un tamaño de muestra necesario o de tal manera que el intervalo de confianza del 95% tenga un margen de error también de 0.025, ¿verdad? Entonces, vamos a repetir los cálculos, pero ahora no conocemos la proporción de la muestra, ¿verdad? Entonces, tenemos que escribir ahora que pi hat es desconocido, ¿verdad? No se conoce ese valor. Por lo tanto, asumir o úsese pi hat igual a 0.50, ¿verdad? Y repetimos los cálculos, ¿verdad? Tenemos que es un intervalo de confianza del 95%, que equivale a tener una alfa de 0.05, que equivale a tener una z alfa sobre 2 de 1.959964. Una cosa me lleva a la otra y esta otra me lleva más adelante, ¿verdad? Entonces la n, el tamaño de la muestra va a ser de nuevo pi hat que multiplica 1 menos pi hat por la z alfa sobre 2 entre el margen de error al cuadrado. Ahora es 0.5 por 0.5 por 1.959964 entre 0.025 al cuadrado. De nueva cuenta, usamos una calculadora sencilla o utilizamos nuestra consola y vamos a encontrar que ahora en vez de 1020 jefes de familia necesitamos 500 más, ¿verdad? Para tener ese margen de error que estamos deseando, ¿verdad? Se necesitan 1537 jefes de familia, ¿verdad? Entonces la pregunta es ¿por qué ahora se ocupan más? Bueno, se ocupan más porque no conocemos
la proporción de la población. Y entonces, el escenario más crítico es cuando la proporción o cuando la gente está completamente dividida en dos, ¿verdad? Entonces, en ese caso tenemos que muestrear más gente, ¿verdad? Cuando sabemos que la mayoría de la gente está en uno de los extremos, pues podemos muestrear menos gente. Vamos a terminar esta sección haciendo un problema en el cual vamos a trabajar ahora con una muestra pequeña, ¿verdad? Se trata de, vamos a calcular el intervalo de confianza para la proporción de la población, para la proporción de la población con o usando muestras pequeñas, ¿verdad? Entonces, todas esas condiciones que se marcaron más atrás en este libro para poder hacer la distribución normal, pues ya no se podrían utilizar, ya no se podría utilizar la distribución normal. Entonces, ellos sugieren otro método un poco más elaborado para encontrar una aproximación de esa proporción de la población. Entonces vamos a ver el ejemplo 8.18. Vamos a leerlo cuidadosamente. Incluso vamos a ver cómo lo resuelve el libro para que vean todos los movimientos, todos los escenarios o todas las suposiciones que se tienen que hacer, todas las modificaciones que se tienen que hacer para poder encontrar la proporción de la población cuando estamos usando una muestra muy pequeñita. Entonces vamos a ir a la página 395 ahora. Así que vámonos a ver qué hay en la página 395. Aquí hay una nota importante. El margen de error no depende del tamaño de la población. Vamos a ver, ahí lo pueden leer más adelante y tratar de entender esa afirmación. Y nos vamos a ir directamente a esta página, donde hay un método que sugiere el libro para construir intervalos de confianza cuando tenemos muestras pequeñas, ¿verdad? Entonces aquí van a estar, este es uno de tantos métodos. Si ustedes revisan otro libro de estadística elemental para el colegio, van a encontrar otro método. Y si revisan otro libro, otro, y así sucesivamente, ¿verdad? Y si van y revisan libros de estadística que se utilizan ya en las universidades, hay otros métodos, ¿verdad? Entonces, el método que les sugerí desde el principio nos sirve tanto para muestras grandes como para muestras pequeñas, ¿verdad? En este caso, el libro sugiere que encontremos una proporción ajustada de la muestra, ¿verdad? Una proporción, dicen adjusted sample proportion, o sea, y le llaman P ahora con la tilda o con la línea que nosotros ponemos arriba de la N cuando hacemos la ñ, que en inglés le llaman tilda, P tilda en este caso, o P tilda va a ser X más 2 entre N más 4. Así nada más. A alguien se le ocurrió y vio que daba resultados aproximados, y si hace eso, entonces usa ese valor y utiliza la distribución normal, ¿verdad? Entonces va a haber un problema aquí, el problema 818, que es el que vamos a resolver ahora, ¿verdad? Dice que en una muestra aleatoria de 10 negocios en una cierta ciudad, 6 de esos negocios tenían más de 15 empleados, ¿verdad? Utilice un método de muestras pequeñas para construir un intervalo de confianza del 95% para la proporción de negocios en esta ciudad que tienen más de 15 empleados. O sea que ahora con una muestra bien pequeñita queremos información de una población que puede ser muy grandotota, ¿verdad? Entonces, aquí, pues hablan de ajustar la proporción de la muestra. En vez de tener, la proporción sería 6 entre 10, ¿verdad? Sería 0.6. Pero como es una muestra pequeña, ese 0.6 puede estar muy engañoso. Entonces dicen, ajústese
y en vez de 0.6 se encuentran 0.57, ¿verdad? Y luego ya utilizan las fórmulas que corresponden a los límites cuando tenemos la distribución normal como distribución de muestreo y encuentran este intervalo de confianza, ¿verdad? Entonces encuentran que la proporción de la muestra va entre 0.31 y 0.83, pero otra vez, esto es algo muy aproximado. Si utilizamos una distribución beta que es más fiel al comportamiento de la proporción de la muestra, pues vamos a encontrar un resultado ligeramente diferente, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí que para este problema tenemos 10 negocios y 6 negocios tienen más de 15 empleados. Entonces, como ya dijimos hace un momento, de aquí podemos ver que la proporción de la muestra anda en 0.6, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que nuestro nivel de confianza que queremos es del 95% y eso nos va a ocasionar que alfa sea igual a 0.05. Entonces vamos a sacar el límite inferior usando nuestra fórmula que aprendimos el día de hoy, 1 menos q beta, 1 menos alfa sobre 2, n menos x más 1, x, y entonces esto va a ser 1 menos q beta de 1 menos 0.05 sobre 2, tenemos 10 menos 6 más 1 y finalmente 6. Con eso voy a encontrar el límite inferior, el límite superior va a ser muy semejante, va a ser 1 menos q beta. Ahora tengo que usar alfa sobre 2, n menos x y x más 1. Así que entonces tengo que escribir aquí 1 menos q beta, 0.05 sobre 2, 10 menos 6 y 6 más 1. Entonces me va a dar unos límites que van a estar un poco diferentes a los que vimos en el libro. Va a ser un intervalo un poquito más grande, pero por lo tanto un poco más, va a ser más exacto, más preciso. Vamos entonces a la consola y vamos a escribir la solución de este problema para terminar la sección 8.3. Entonces tenemos 1 menos q beta de 1 menos 0.05 sobre 2. Tengo 10 menos 6 más 1 y acá tengo 6 exclusivamente. Este es para el límite inferior que va a ser de 0.26, 23781 y para el límite superior solo me regreso al renglón anterior y le borro uno menos, le borro uno más y le agrego más uno aquí, ¿verdad? Entonces eso me va a dar 0.8784 para el límite superior, ¿verdad? Entonces aquí vamos a escribir que nuestro intervalo de confianza del 95% para esta población va a ser de 0.26, 23, 781 hasta 0.87, 84, 77. Esta es la respuesta. Entonces, utilizando la función a la distribución beta para proporciones y que se emplea ya sea que la muestra sea pequeña o la muestra sea grande, ¿verdad? Entonces, ese es el resultado. Obviamente, si lo comparamos con el resultado del libro, pues hay una discrepancia en este caso mayor por el simple hecho de que estamos trabajando con una muestra pequeña y el libro está haciendo unas aproximaciones y está en cierta medida con esa aproximación asumiendo que la muestra ya es grande, por eso están utilizando la distribución
normal. Pero la realidad es que la muestra es pequeña y como tal, la probabilidad de que tengamos errores es más grande. Por lo tanto, aquí, para un mismo intervalo de confianza, para un mismo nivel de confianza, este intervalo que está aquí en el libro es un poco más cerrado que el intervalo que estamos obteniendo nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos más seguridad de que lo que estamos diciendo es más correcto. Entonces, vámonos a hacer ejercicios. Van a tener un par de ejercicios exclusivamente para terminar la sección 8.3 y enseguida vamos a empezar la sección 8.4 después de un pequeño alto en el camino, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar el set de ejercicios de la sección 8.3 que está en la página 398. Van a resolver el problema 20 y el problema 22, ¿verdad? Entonces vamos a proyectarlos aquí. Están en la página 398 y aquí tenemos luego el problema 20 a la mano, ¿verdad? El problema 20 dice que es acerca del trabajo en casa. De acuerdo al Buró de Censos de los Estados Unidos, 43% de los hombres que trabajaron en casa eran graduados de colegio. En una muestra de 500 mujeres que trabajó en casa, 162 eran graduadas de colegio. Entonces, el problema, la parte A, van a encontrar el estimador puntual para la proporción de graduados de colegio entre las mujeres que trabajan en casa, ¿va? Y van a construir en la parte B un intervalo de confianza del 98% para la proporción de mujeres que trabajan en casa y que están graduadas de colegio. Y finalmente, van a contestar la pregunta en la parte C que dice que si es razonable, basado en ese intervalo de confianza, creer que la proporción de graduadas de colegio entre mujeres que trabajan en casa es igual o la misma que la proporción de graduados de colegio entre los hombres que trabajan en casa. Y explíquenos en pocas palabras, ¿la P de la población de mujeres es igual a la P de la población de los hombres? Van a ustedes a contestar eso después de encontrar su intervalo de confianza del 98%. Luego van a hacer el problema 22, que es de servicio de Internet de una compañía distribuidora de Internet. Muestreó 540 clientes y encontró que 75 de ellos experimentaron interrupción en sus servicios de alta velocidad durante el mes anterior. Van a encontrar de nuevo un estimador puntual de la proporción de la población de los clientes que experimentaron la interrupción. Ahora van a construir un intervalo de confianza del 90% para la proporción de esos clientes que experimentaron una interrupción. Y finalmente van a decidir o van a opinar acerca de las afirmaciones del administrador de control de la calidad de la compañía, que dice que no más del 10% de sus clientes experimentaron interrupción en el mes anterior. Entonces van a decir si el intervalo de confianza contradice la afirmación del encargado de control de la calidad, ¿verdad? Y hacemos una pausa y continuamos con la sección 8.4. ¿Tienen preguntas? Por favor, manden un correo electrónico. Vamos a trabajar en la última sección de este capítulo y con ello vamos a estar listos para nuestro siguiente examen parcial que cubre los capítulos 5, 6, 7 y 8. Entonces, en esta última sección del capítulo 8, que es la sección 8.4 y que está en la página 401, es para poder calcular los intervalos de confianza para la desviación estándar de la población. Entonces, aquí vamos a utilizar como distribución muestral para la varianza o para la desviación estándar, que es lo mismo en el sentido conceptual. Vamos a utilizar la distribución chi cuadrada o chi-square en inglés, ¿verdad? Chi-square distribution o distribución chi cuadrada, ¿verdad? Que la chi es una letra
o la chi, en inglés es una letra griega que parece una X alargada y bueno, está al cuadrado, entonces por eso se llama chi square o chi cuadrada, pero la letra simplemente chi, aquí dice el libro que se pronuncia chi, como si dijéramos sky, chi es una letra griega, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar que vamos a usar ahora una distribución muestral que no es simétrica. La distribución chi-square va a ser parecida a la distribución T de Student en el sentido de que va a estar basada en grados de libertad. Los grados de libertad ya sabemos que son n-1, ¿verdad? El tamaño de la muestra -1, ¿verdad? Entonces aquí tenemos diferentes distribuciones chi cuadradas que van a ir cambiando en su forma, la figura de la curva, dependiendo del tamaño de la muestra, ¿verdad? Cuando es una muestra de 2, pues los grados de libertad es 1, entonces es una distribución que pareciera una distribución exponencial. Ya cuando tenemos 5 grados de libertad, o sea, 6 elementos en la muestra, pues ya aparece una campana, pero que está elongada en un lado más que en el otro, o sea que es una distribución no simétrica. Otro punto importante es que esta distribución chi cuadrada empieza en 0 y va hasta infinito, o sea que no hay valores de la distribución para números o quantiles negativos. Todos los quantiles deben ser positivos y eso es importante porque la distribución la desviación estándar o la varianza siempre son positivas, no hay desviación estándar negativa, todos son valores positivos, por lo tanto la distribución chi cuadrada funciona perfectamente bien para la varianza o para la distribución normal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a obtener los límites? Vamos a ver en el libro que viene una tabla. Bueno, aquí viene cómo usar las tablas para encontrar los valores de chi cuadrada. Nosotros vamos a usar simplemente nuestro lenguaje AR. Pero aquí en esta página que tenemos enfrente, que es la página 403, tenemos aquí el resumen, ¿verdad? De cómo se obtiene el límite inferior de la varianza y el límite superior de la varianza. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues el tamaño de la muestra va a ser n. Vamos a necesitar la desviación estándar de la muestra, va a ser s. Y vamos a necesitar el valor de chi cuadrada, ¿verdad? Que es chi square, que va a depender de alfa. ¿Y de qué depende alfa? Del nivel de confianza. Entonces, si tenemos un intervalo del 95%, alfa va a ser 0.05, ¿verdad? Entonces aquí en su libro vienen los pasos. Lo que yo voy a hacer es simplemente voy a escribirles la fórmula que vamos a utilizar y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Vamos a escribir entonces el material que necesitaríamos en un momento dado tener en nuestro formulario para resolver cualquier problema, ¿verdad? Entonces tenemos aquí sección 8.4, página 401, intervalos de confianza para la desviación estándar de la población. Tenemos la población. Ahora lo que nos interesa es conocer la varianza de la población o la desviación estándar, que simplemente es la raíz cuadrada de ese valor. ¿Qué vamos a tener a disposición? Una muestra. ¿Cuál va a ser el tamaño de la muestra? N. ¿Qué vamos a obtener de la muestra? Vamos a obtener estadísticos. Vamos a obtener la varianza de la muestra o la desviación estándar de la muestra, que es una S minúscula. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir? Los mismos pasos que hemos seguido hasta el momento. En realidad, el método es el mismo. Lo que cambia son las distribuciones muestrales. Empezamos sabiendo el nivel de confianza que queremos. Con eso calculamos alfa, que de nueva cuenta es 1 menos el intervalo, menos el nivel de confianza dividido entre 100, ¿verdad? Cuando está expresado en porcentaje. ¿Cuáles son las fórmulas? Para el límite inferior, solo vamos a obtener, de acuerdo con nuestro libro, va a ser n menos 1 que multiplica a s cuadrada entre
la chi cuadrada de 1 menos alfa sobre 2 y el límite superior va a ser simplemente la misma fórmula n menos 1 que multiplica s cuadrada y ahora va a ser la chi cuadrada de alfa sobre 2. Ahora sí, estos dos valores de chi cuadrada no van a ser simétricos con respecto al centro de la distribución muestral, o sea que no va a haber menos 1.96 y 1.96. Para empezar son valores positivos, así que cambiar el signo no nos va a funcionar en este caso, ¿verdad? Y esto lo vimos ahorita en la página 403 del libro. ¿Y cómo vamos a escribir nuestra respuesta? Vamos a escribir que el intervalo de confianza, ¿verdad? Vamos a escribir aquí el porcentaje, va a ser simplemente el valor inferior, luego vamos a escribir aquí la varianza y luego el valor superior, ¿verdad? Este es lo que haríamos de acuerdo también como nos indica nuestro libro, usando nuestro lenguaje AR. Esto es para las fórmulas. Vamos a escribir simplemente que el límite inferior va a ser igual entonces a n-1 que multiplica la varianza. Aquí nosotros podemos escribir la varianza como la varianza de x si es que tenemos la lista de valores, ¿verdad? Y esto lo vamos a dividir entre Q K-SQ, o sea, Q chi SQ 1 menos alfa sobre 2, coma n menos 1, los grados de libertad. ¿Verdad? Aquí estoy usando la varianza que viene en la consola cuando conozco x, ¿verdad? Entonces el límite superior va a ser n menos 1 por esa varianza entre, vamos a escribir aquí, Q K square alfa sobre 2 n menos 1. Pero recuerden, esto va a ser solo posible si conocemos el data set, o sea, el conjunto de datos, porque vamos a tener que incorporar esos datos, ¿verdad? Regularmente usando la C minúscula y enumerando los valores, ¿verdad? Y entonces ya saben, la varianza de la muestra se obtiene con esta fórmula. Si me dan la varianza de la muestra, entonces simplemente aquí voy a escribir ese valor numérico que me estén proporcionando. Entonces hay que leer cuidadosamente el problema, ¿verdad? Nos pueden dar la varianza, entonces ya no tengo que calcular nada, ni tengo que meter ningún valor de X, ningunos datos dentro de la consola. Si no me lo dan, pero me dan el listado de valores, entonces sí los tengo que meter y tengo que usar varianza de X, ¿verdad? Finalmente, si yo quiero obtener la desviación estándar, el intervalo para la desviación estándar, solo tengo que sacarle la raíz cuadrada a esto, la raíz cuadrada a esto y la raíz cuadrada a esto, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener la raíz cuadrada del límite inferior, va a ser menor a la desviación estándar y menor a la raíz cuadrada del límite superior. Así que este es el intervalo de confianza para la varianza, este es el intervalo de confianza para la desviación estándar. En los dos casos va a ser con este nivel de confianza. Entonces vamos a resolver un problema y entonces ya terminamos este capítulo, ¿verdad? Vamos a resolver el ejemplo 8.20 de la página 403, ¿verdad? Entonces vámonos a esa página y dice lo siguiente. Está aquí enseguidita de donde nos quedamos. Dice, las fuerzas compresivas de 7 bloques de concreto en libras por pulgada cuadrada se han medido, ¿verdad? Y los resultados son los siguientes y nos dan 7 valores, ¿verdad? 1989.9 y el último 1939.6. Y nos pregunta o nos dice que podemos asumir que estos valores son
o corresponden a una muestra aleatoria sencilla y que aparte provienen de una población normal, ¿verdad? Entonces, con eso ya podemos utilizar la distribución chi cuadrada para modelar la desviación estándar de las muestras, ¿verdad? Y con eso poder conocer la desviación estándar de la población. Entonces dice que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la población, para la desviación estándar de la población. Entonces, ese es el problema. Vamos a escribir la parte medular del problema en nuestras notas, ¿verdad? Entonces, nos están dando una lista de fuerzas compresivas de 7 bloques de concreto y nos están dando una lista de valores que empieza con 1989.9 hasta 1939.6, ¿verdad? Entonces estas son fuerzas compresivas que sufre el concreto, ¿eh? Y nos están pidiendo que construyamos, ¿verdad? Construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de la población, ¿verdad? Entonces, empezamos con un nivel de confianza del 95% que nos indica que tenemos una alfa de 0.05, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero tenemos que meter todos los valores, ¿verdad? Tenemos que meter los valores en la consola porque no me están dando la desviación estándar de la muestra, pero yo la puedo calcular o puedo calcular la varianza, cualquier cosa, ¿va? Entonces voy a empezar a meter 1989.9, luego 1993.8, luego 2074.5 y así hasta 1939.6. Hay que tener mucho cuidado en meter o en escribir adecuadamente los números, ¿verdad? Y ya después podemos ya sea encontrar la varianza y sustituirla en la fórmula o simplemente escribir varianza de X en la fórmula, ¿verdad? Entonces, el nivel inferior, ¿cómo va a ser? Pues va a ser N a menos 1, que multiplica la varianza, que todavía no la conozco, la voy a escribir aquí, y luego divido entre Q, K square, en este caso va a ser 1 menos 0.05 sobre 2 y luego n menos 1, ¿verdad? Son 7 valores, entonces va a ser 7 menos 1. Y el límite superior va a ser simplemente lo mismo, ¿verdad? 7 menos 1 por la varianza de esa muestra entre QK square, y ahora va a ser simplemente 0.05 sobre 2, 7 menos 1. ¿Verdad? Con eso voy a encontrar dos valores que van a ser los límites inferior y superior de la varianza. Entonces vamos a hacer este pequeño trabajo en nuestra consola. Entonces vamos a ir a la consola. Pero antes de eso, yo voy a copiar los valores directamente de mi libro, ¿verdad? Voy a hacer copy con control C y ahora sí me voy a mi consola y voy a escribir simplemente X igual y uso la función scan. La uso así vacía, pues le tengo que dar enter, le tengo que poner control V que equivale a paste, a pegar. Le doy enter 2 veces y ya leyó 7 valores, ¿verdad? Que son los que estaban ahí. Ya no tuve que escribir todos esos números. Puedo calcular la varianza. Puedo usar ese número en la fórmula o puedo usar directamente simplemente la varianza. Entonces, ¿cuál es el límite inferior? Vamos a poner el límite inferior. Va a ser igual a n menos 1 que multiplica la varianza de X. Ya sea que ponga varianza de X o ponga 2699.865. En los dos casos
va a ser lo mismo, ¿verdad? Cuando les den el valor, pues aquí van a tener que poner, si alguien hizo los cálculos por ustedes y ya les da el valor, pues entonces aquí tengo que poner el valor de la varianza y dividir entre Q, K square, 1 menos 0.05 entre 2 y 7 menos 1 grados de libertad. Luego voy a hacer lo mismo para el otro nivel, para el superior. Para el superior, y lo único que tengo que cambiar es aquí, 1 menos, lo quito, y ya voy a tener mis dos valores. Entonces, el inferior es 1121, 1121 a punto 1, y el superior es 13.091.9. Entonces, estos son mis límites inferior y superior para la varianza de esta población de fuerzas compresivas, ¿verdad? Que está sufriendo a unos bloques de concreto, ¿verdad? Entonces, yo ya voy a escribir aquí simplemente que el 95%, el intervalo de confianza del 95% va a ser el que va de 1121.1. Esto es para la varianza, así que tengo que poner sigma cuadrada y termina en 13.091.9, ¿verdad? Este es el intervalo de confianza para la varianza. Como me está pidiendo el problema para la desviación estándar, entonces lo que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada de 11.21, la raíz cuadrada de sigma cuadrada y la raíz cuadrada de 13.091.9, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a utilizar la fórmula que ya conozco en lenguaje AR, que es SQRT, ¿verdad? Entonces voy a poner SQRT del valor inferior y voy a poner SQRT del valor superior. Ahora ya se dieron cuenta por qué grabé las respuestas como inferior y superior para poderlas utilizar en el último paso. Entonces ya puedo escribir que el 95% del intervalo de confianza, o el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar va de 33.48 a 114.42. ¿Verdad? Esa es la respuesta que voy a reportar en mi examen o en mi trabajo que estoy realizando. Entonces ya tenemos aquí el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar. Entonces, para terminar este capítulo y estar listos para el siguiente examen parcial, tenemos la sección 8.4, tenemos un set de ejercicios en la página 405, solo van a hacer un par de ejercicios. Van a ver que de aquí en adelante los classworks, los homeworks, las tareas, los quizzes van a ser muy pequeños, muy breves, muy poco trabajo y mucho más que leer con cuidado para aplicar la fórmula adecuada. Vamos a proyectar entonces esos dos problemas para que los tengan y hagamos una breve traducción de ellos y puedan resolver su material y enviarlo a través de Canvas usando el botón correspondiente de Submit, después de usar Adobe Scan para tomar fotografías de su trabajo en la consola de AR y de su trabajo en su cuaderno de notas. Entonces nos vamos a la página 405 y vamos a buscar el problema 14. Aquí está, luego tenemos los dos problemas ya en pantalla. Ahí está. Uno es de los scores, de los valores de coeficiente de inteligencia, y nos dice que los valores de coeficiencia de una prueba de coeficiente intelectual están distribuidos normalmente. Una muestra de 25 valores tiene una desviación estándar S igual a 8. Les pregunta que construyan el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar.
una persona desarrolladora de las pruebas de inteligencia, de coeficiente de inteligencia, asegura que la desviación estándar de la población es 15. Ustedes van a explicar si esto es verdad o no, ¿verdad? Si el intervalo de confianza que ustedes obtengan contradice esta aseveración o no, ¿verdad? Finalmente tenemos un problema de pesos de bebés. Hay los pesos de 12 bebitas de 2 meses de nacidas, y esos pesos dicen que pues provienen de una población que está normalmente distribuida, ¿verdad? Entonces van a encontrar la desviación estándar de la muestra. Después van a construir el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de la muestra, ¿verdad? Y finalmente van a, de nueva cuenta, verificar si una aseveración, en este caso de los reportes estadísticos de la salud a nivel nacional, que dice que el peso de las bebitas de 2 meses, o de los bebitos en este caso, de los bebitos de dos meses es de 2.7. La idea es saber si los pesos de bebitos y bebitas tienen la misma desviación estándar, que no es la misma media, es la misma desviación estándar. O sea que varían más o menos igual. Si tienen preguntas, no olviden mandarme sus problemas con la página del libro y el número de problema en su correo electrónico para poderles ayudar a resolverlos. O pueden asistir al Math Learning Center buscando en la página, en la website, en la página de internet apropiada.